Qué Dios bueno que tenemos. Mi Dios es bueno. ¿Cómo es tu Dios? ¿Es bueno? Che, pocos Dios que es bueno para pocos, ¿eh? Dios es bueno. No importa la situación que te encuentres, no importa la situación que estés atravesando, no importa cuál sea, cómo te levantaste hoy en la mañana, déjame decirte que el Dios que aquí honramos es bueno, que el Dios que aquí honramos tiene lo mejor para vos. Bendito sea Dios. Quiero hoy hablarte, y qué difícil se me hizo hoy, hablaba con algunos amigos hoy, estar acá enfrente y predicar. Estuve a 2 días de levantar el teléfono y decirle a Leo, no estoy con ganas de hacerlo, estoy pasando por una situación compleja, soy poco de abrir mi corazón y me costó un montón, pero creo que esta es la palabra que hoy la estoy viviendo en carne propia, lo que quiero predicar. Estoy atravesando por una situación y creo que esta palabra se está haciendo muy rema y se hace carne en mi vida y yo quiero compartirla con vos. Y hoy quiero hablar un poquito de la autoridad que Dios nos dio, ¿no? La Biblia dice que Dios nos dio autoridad. ¿Sabías esto? Jesús, cuando comisionó a sus discípulos, les dijo: yo les doy autoridad para ir, para echar fuera a los demonios y sanar los enfermos. Y Dios nos bastó de una autoridad tremenda. Y Dios nos dio una herramienta poderosa, que es el hablar con fe. Amén, amén. Y cuando hablamos con fe, apoyándonos en sus promesas, esa es una herramienta letal para el enemigo. Pero muchas veces fuimos mal enseñados. Viste que hay unos que dicen: che, no, vos confesá todo. No. Ahora yo te voy a hablar por la luz de la palabra, la herramienta que nos dio el Señor. Y en la Biblia hay historias de hombres de Dios que se alinearon a la palabra de Dios y marcaron la diferencia. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 17, hay una historia, para hacer una introducción rapidita, de un encuentro entre Elías y el rey Acab, ¿no? Y Elías le dice: mira, rey, en este tiempo van a pasar estos años y no va a llover, salvo que sea por mi palabra, por lo que yo te digo. Pero no porque Elías tenía poder en lo que él decía. Y Elías aclara en un momento, dice, en presencia de Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover si no es por mi palabra. No le hice caso a Ferni, que me dijo: tenete la fotito de los pasajes bíblicos. Acá está. Entonces Elías el tisbita, que era morador de Gal, le dijo a Acab: vive Jehová Dios Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pareciera un poquitito soberbio, ¿no? Elías diciendo: acá no va a llover si no es por mí. Pero Elías aclara y dice: no va a llover, y te lo estoy diciendo en presencia de Jehová, donde estoy parado. Después hay una historia también de Elías y la viuda de Sarepta. En el mismo capítulo dice que Elías, Dios le había dado la orden que se vaya al arroyo, que iba a ser alimentado por los cuervos, y mientras era alimentado en ese lugar le dijo: Elías, mira, escuchame una cosa, vete a Sarepta, que allí yo le he dado orden a una viuda que te dé de comer. Y dice que Elías llegó a la casa de la viuda pobre, pero Dios ya le había dado una orden y le había hablado también a la viuda de que iba a tener que sostener al profeta. Y cuando se acerca ahí, lo primero que le dice: mujer, dame algo, prepárame para comer. Le dice así. Levantándose fue a Sarepta de Sidón y se encontró con la viuda, y conocemos la historia, que le dijo: dame un poquitito de comer, y la mujer se estaba haciendo como una torta a la parrilla y se iba a dejar morir ella y el hijo, porque había una escasez tremenda, no había lluvia, estaban pasando por un tremendo problema. Pero Elías le dice: no tengas temor, le infunde aliento, le habla, le dice: haz como ha dicho, pero hazme primero a mí una torta pequeña debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios, el de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí vemos Elías infundiéndole aliento y diciéndole: mujer, no tengas miedo, no te va a faltar el alimento, no hay ningún problema. Y acá termina aclarando que no vas a durar y la harina no va a escasear hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Después, Elías
Más adelante dice que ora por el niño. Esta mujer dice que se le muere el hijo puntualmente. Y la mujer le dice, ¿para qué has venido para mí? Para recordarme los males que he hecho. Y Elías le dice, dame acá tu hijo, dame acá tu problema. Ora por el chico. Y me imagino que Elías podría haber dicho, si era un hombre que sus palabras tenía poder, le podría haber dicho a ese niño, levántate. Pero no tenía la dirección de Dios para decirle las cosas. Elías lo que hace es, ora por el niño. Y automáticamente el Señor lo levanta, dice, escuchó, y Elías entrega el niño a la mujer. Después, conocemos la historia también de la mujer de Jesús y la higuera. Jesús pasando por ahí, tuvo hambre, dice que vio una higuera llena de hojas, y cuando se acercó a comer, dice que no encontró frutos en ella. Y cuando no se encontró, le dijo, jamás, dice, coma nadie frutos de ti. Y los discípulos escucharon eso. Automáticamente, después cuando pasaron de vuelta por la ciudad, saltó Pedro. ¿Viste ese Pedro que siempre es ímpetu, que enseguida salta y le dice, Señor, mirá, la higuera que maldijiste se secó? Y el Señor le dijo, no se sorprendan por lo que ha pasado. Dice, si ustedes le pueden decir a ese monte, a esa montaña, quítate, y creyeren en su corazón, será hecho. Lo que el Señor decía, que lo que el Señor había confesado, tenía poder alineados a la palabra de Dios. El criado del centurión, hay una historia del criado del centurión, un centurión que automáticamente los discípulos le dijo, mira, es tan bueno con nosotros, no ha convertido una sinagoga, es digno que le conceda eso, su criado se estaba muriendo, y le dije, bueno, llévenme. Y cuando Jesús estaba yendo, le dice automáticamente, el centurión manda a unos criados y le dice, mira, no es digno que entres bajo mi techo. Yo soy un hombre bajo autoridad que digo a este ve y lo hace. Haz esto y también lo hace. Y Jesús se quedó sorprendido diciendo, wow, ni en Israel he hallado tanta fe. Dijo, como a vos te fue, como creíste, te sea hecho. Y hoy quiero hablarte un poquitito de alinearnos a la palabra de Dios. Del poder que tiene cuando nos alineamos a la palabra de Dios, cuando confesamos la palabra de Dios. Pero yo quiero decirte y hablarte lo que no es la confesión. Muchas veces yo hoy quiero hablarte del poder que tiene la confesión, pero no hablarte de esto está mal. Nos han enseñado muchas veces que te dijeron, no, vos tienes que declarar y decir un montón de cosas. Y hoy quiero ver a la luz de la palabra que el único que tiene poder para decretar es el Señor. El único que tiene poder para decretar las cosas es Dios. La Biblia dice del libro de Génesis, capítulo 1, que la tierra estaba vacía, desordenada. Y el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. El único que tiene poder para decretar cosas es Dios. Pero yo quiero mostrarte a través de la palabra y de la luz de la palabra que si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, nos alineamos a la palabra de Dios, podemos caminar en la palabra de Dios, podemos confiar y podemos hablar palabra de Dios, las cosas pueden cambiar en tu vida y en mi vida. Tu entorno puede cambiar. ¿Sabes por qué? No porque tiene poder lo que confesamos, sino porque la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Dios regenera, porque la palabra de Dios cambia, porque la palabra de Dios penetra de lo profundo del corazón, porque la palabra de Dios cambia vida, porque la palabra de Dios cambia al drogadicto, lo saca de las drogas, al que está en el alcohol lo saca, al que está en los vicios lo saca, al que está en tristeza le da gozo, porque la palabra de Dios tiene poder. No lo que nosotros podemos declarar y confesar, sino que cuando declaramos y hablamos palabra de Dios, tu vida, tu entorno puede cambiar completamente. Y yo quiero hablarte hoy puntualmente, y le he puesto como título este mensaje, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Y el emblema de esto es alineándonos a la palabra de Dios. Y quiero ir rapidito a Ezequiel capítulo 37. Hay dos enseñanzas que nos deja esta historia puntualmente. Quiero hablarte de Ezequiel, un hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre llamado por Dios a ser atalaya y anunciarle al pueblo de Dios lo que Dios quería hablarle al pueblo. Y hay dos enseñanzas que nos deja esta historia. Y la primera que quiero hablar es que debemos alinearnos a la palabra de Dios. Uno de los lemas que tiene, del ADN que tiene la iglesia de Avance es que amamos ¿qué? La palabra de Dios. Vos y yo debemos alinearnos a la palabra de Dios. Es un desafío alinearnos a la palabra de Dios. Mirá lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 37. Creo que lo tengo ahí. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado al otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor.
Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritus y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal como me lo ordenó, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se cubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron en pie. Y era un ejército numeroso. Lo primero que quiero hablarle acá es que debemos alinearnos a la palabra de Dios. Y la pregunta que quiero hacer es: ¿cómo estamos hablando en medio de nuestros valles? Escuchá lo que le pregunta el Señor. Le dice a Ezequiel, lo hace pasar, lo lleva a un medio de un valle de huesos secos y le dice: hijo de hombre, Ezequiel, quiero preguntarte algo. ¿Podrán vivir estos huesos? Y la verdad es, Ezequiel le dice: Señor, me imagino Ezequiel tal vez diciéndole la verdad porque eran huesos y lo describen que eran en gran manera, pero fíjate la respuesta que tiene: Señor, no lo sé, solamente vos lo sabés. Y la pregunta que hoy quiero hacernos es: ¿cómo estamos hablando en medio de nuestros valles? ¿Cómo estás hablando en medio de tu problema? ¿Cuál es tu forma de hablar en medio de tu situación? ¿Sos negativo? ¿Hablas siempre que todo está bien y todo está mal? ¿Qué va a hacer? Esto no va a cambiar, siempre va a ser lo mismo. ¿Esperás lo mejor de Dios o esperás lo peor? Viste que a veces a mí me tienen que sacudir un poquitito, porque a veces también, viste, uno que se contagia y en medio de circunstancias y de situaciones difíciles, hay veces que uno lo único que ve son huesos y huesos secos en gran manera y le cuesta ver un poquito más allá y le cuesta ver que eso puede cambiar o que eso puede revertirse la situación. Entonces mi pregunta hoy es: ¿cómo estamos hablando en medio de nuestros valles? Si está tu esposo ahí al lado, no le preguntes. Después, escuchá lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, que el poder de la vida y de la muerte se encuentra en la lengua, y el que sabe usarla comerá de sus frutos. El proverbio nos dice que hay poder de vida y de muerte en cómo hablamos. Ahora, ¿cómo te va a ir en la vida si estás siempre negativo, si estás siempre hablando lo mal? Yo no estoy diciendo que esto es positivo, que mañana voy a decir paso por todos lados pisando a la gente. Eso no funciona de esta manera, pero tampoco podemos andar siendo negativos ante los problemas. Hoy Dios nos quiere mostrar que cuando nos alineamos a la palabra de Dios y hablamos y obedecemos a lo que Dios nos dice, puede cambiar la situación que estamos atravesando. Como te decía, el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Debemos alinear nuestro hablar. Debemos alinear a las promesas de Dios. El Señor le pregunta y le dice: hijo de hombre, ¿van a vivir estos huesos? No lo sé, la verdad yo no lo sé. Si yo tendría que usar la lógica, te tengo que decir que no, que están muertos hace rato, porque están secos y están secos en gran manera, ya no hay ni gusanos dentro de estos huesos. Si yo tendría que usar la lógica, te tengo que decir que no, Dios, pero la verdad solamente vos lo sabes, solamente vos lo sabés si esto va a vivir o no va a vivir. Déjame decirte una cosa: este Dios que predicamos, este Dios que alabamos, este Dios que no se maneja por la lógica humana, este Dios no ve lo que nosotros estamos viendo, este Dios ve más allá de lo que vos podés estar atravesando. Hoy podés estar atravesando un valle de huesos secos. Tu problema es, la verdad, no tiene solución, pero déjame decirte una cosa: que Dios ve un poquito más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Él le preguntó y le dijo: Señor, no lo sabes, no lo sé, solamente vos lo sabés. Debemos alinear nuestro hablar a las promesas de Dios. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, y por medio de nosotros para gloria de Dios. Debemos alinearnos a la palabra de Dios, debemos hablar alineados a la palabra de Dios. Mirá lo que dice Ezequiel. Dice que le dijo: Señor, no lo sé. Entonces el Señor le dice: profetiza sobre estos huesos. Vino una orden de parte de Dios. Dijo: profetiza a estos huesos que escuchen palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritus y vivirán. Les pondré tendones y hará
que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Debemos alinearnos a la palabra de Dios. Debemos escudriñar la palabra de Dios. Podemos estar pasando por un valle de huesos secos, podemos estar pasando por una situación tremenda, pero nosotros no tenemos la autoridad si nos determinara una enfermedad. No tenemos el poder para sanarnos nosotros. Sí podemos apoyarnos en el Señor y decir: Señor, yo estoy pasando, el diagnóstico me dio mal, pero yo confío en tu palabra. Yo creo que tu palabra dice en el libro de Isaías que vos, Jesús, cargaste sobre nosotros tu maldad y que por tus llagas nos fuimos sanados. Debemos alinearnos a la palabra de Dios. Podés estar pasando por un momento y una situación tremenda. Podés estar pasando por un momento donde te sentís asediado, acorralado, con muchos problemas, pero la verdad podés confiarte. Es ahí cuando viene la palabra de Dios, se hace rema en tu vida y empezás a apoyarte en la palabra de Dios y decís: aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Podés estar pasando por momentos de escasez, de necesidad, pero te apoyás en la palabra del Señor que dice: Señor, tu palabra dice, Señor, que vos suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. Cuando nos alineamos a la palabra de Dios y empezamos a hablarla, empezamos a hacer la carne en nuestras vidas, puede cambiar nuestra situación completamente. Podés ver a tu hijo que está en las drogas, que está perdido, que alguna vez se entregó a Cristo y lo ves que no tiene solución, pero se dice: Señor, este es mi valle de huesos secos, Señor, pero yo confío, Señor, que vos lo vas a traer, que tu palabra dice que mi casa y yo serviremos al Señor, que mi casa y yo seremos salvos. Debemos alinearnos a la palabra de Dios. No podemos tampoco ir soltando palabras a todo el mundo cuando no tenemos la dirección correcta de Dios. El profeta escuchó la voz de Dios. Dijo: yo escuché la voz de Dios y profeticé tal como se me había ordenado. Tal como se me había ordenado, Él profetizó. Cuando obedecemos a Dios y hablamos lo que el Señor nos dice, hay un ruido en el ambiente espiritual. Fíjate lo que dice en el versículo 7. Dice: tal como me lo ordenó, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones. Les salía carne, se cubrían de piel, pero no había en ellos espíritu. Cuando nos alineamos a la palabra de Dios, cuando confesamos la palabra de Dios en el ambiente espiritual, esto trae un mover tremendo de parte de Dios. Yo no sé cuál es el problema que tal vez te toca atravesar. ¿Qué valle estás pasando? ¿Qué valle de huesos? ¿Cuál es tu problema? Pero si vos te animás a alinearte a la palabra de Dios, comer de la palabra de Dios y hablar palabra de Dios ante el problema, déjame decirte que tu situación puede cambiar. Puede cambiar. El otro punto que te quería tocar es: Dios tiene poder sobre nuestros imposibles. ¿Crees esto? Dios tiene poder sobre nuestros imposibles. La Biblia dice en un momento crítico para Ezequiel, había sido deportado por el rey Nabucodonosor al imperio babilónico y se encontraba ahí, el templo había sido quemado, la ciudad había sido devastada, y en ese momento de calamidad, dice, la gente se lamentaba porque no tenía un futuro. Dice que el Espíritu lo colocó en el valle, fue en el valle de huesos secos. El que lo colocó en el medio del valle fue el Señor. La Biblia dice que la mano del Señor vino sobre él y lo colocó en el medio de un valle de huesos secos. Tengo, no sé si una buena o una mala noticia: si estás pasando por un valle de huesos secos, el Señor permitió que estés en ese lugar. Si estás pasando por una situación, el Señor permitió que estés en ese lugar. Y dice: ¿cómo Dios va a permitir que yo esté atravesando por este problema? El profeta dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Dice: ustedes pensaron que yo tenía pensamientos de mal sobre vosotros, pero yo tengo pensamientos de bien sobre cada uno de ustedes. Si Dios permitió que hoy estés pasando por un valle de huesos secos, el Señor te colocó ahí, porque Él quiere enseñarte algo. Él quiere que aprendas cómo debemos hablar.
La mano del Señor vino sobre mí, me puso en un valle de huesos secos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado al otro y pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban secos y eran muchos. Y lo otro dice que el Señor conoce nuestra situación, conoce la situación que estaban atravesando. El Señor conocía cuál era el pensamiento de Israel. Israel decía, estamos desolados, no tenemos esperanza, estoy atravesando por esta situación. Y el Señor les dice, yo profeticé como me fue ordenado, había entrado el Espíritu, entró en ellos, vivieron, se pusieron de pie, era un gran ejército. Y luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado y ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviértales que así dice el Señor y Dios. Pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando hayas abierto tus tumbas y te hayas sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. El Señor sabía que Israel estaba pasando por un momento de desolación, de desesperanza, que no veía un futuro, que la situación, y los compara con ese valle de huesos secos. Ustedes se sienten de esa manera secos, que no hay esperanza, que no pueden cambiar, que su situación no puede cambiar. Pero yo quiero decirles que yo soy el Dios poderoso, que tengo poder para revertirlo, que tengo poder para juntarlos y aún de lo que no tiene vida, poder transformarlos en vida. Dios sabe la situación que estás atravesando. Dios conoce esas lágrimas que estás derramando. Dios sabe eso que estuviste pensando en tu habitación y esa desesperanza que tenés, que muchas veces decís, ¿cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo va a ser mi vida después de esto que estoy pasando? El Señor, déjame decirte que lo tiene todo controlado. El Señor, ningún cabello de tu cabeza pereció sin el consentimiento de Él. Jesús sabe lo que estás pasando. Ese valle de huesos secos, el Señor puede revertirlo. El poder está en la palabra de Dios y cómo usamos la palabra de Dios. El poder está en el Espíritu Santo. Ezequiel no usó sus fuerzas. Él proclamó la palabra de Dios y el Espíritu de Dios hizo el milagro. Empezá a ver cómo estás hablando, cómo te estás desenvolviendo, qué son las cosas que estás proclamando, qué es lo que estás diciendo, cómo hablas ante la situación que estás atravesando. Tal vez estás diciendo, este país no cambia, este país se va a la ruina, no hay solución, me estoy quedando sin trabajo, no llego a fin de mes. En cambio, tenés que hablar la palabra de Dios diciendo, yo sé que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Vos podés decir, mi hijo está perdido, pero yo creo que mi Dios tiene poder y yo puedo ver valles de hueso seco, puedo ver desolación, puedo ver muerte, puedo ver que no hay solución, pero yo tengo la confianza en Dios. Yo prefiero quedarme como un loco, pero confiar en Dios y proclamar la palabra de Dios y saber que Dios me va a dar la solución. Dios restaura lo que parece imposible, aún lo que parece muerto. Pueden ser sueños, familias, tu fe. Dios lo puede restaurar. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios nos promete no solo restauración física, sino también restauración espiritual. Dios promete no solamente lo físico, sino también restaurarte espiritualmente. Dios promete abrir sepulcros, traernos nuevamente a su tierra, les promete, y soplar su espíritu sobre ellos para que vivan realmente. Yo no sé cuál es el valle que estás atravesando. A Ezequiel lo pusieron en un valle. Me hubiese gustado que tal vez que lo pongan en el monte Sinaí, donde el fuego del Señor estaba y Moisés hablaba cara a cara con él. O lo hubiese puesto en el monte de la transfiguración, que estuvo justo ahí Jesús con Pedro y Juan y se había aparecido Elías en esos montes. Pero no, hay momentos que Dios no nos lleva a los montes, no nos lleva a los lugares celestiales, sino hay veces que nos coloca en valles, en lugares desérticos, pero es ahí donde el Señor trata con nuestras vidas, es ahí donde Dios trata con nosotros, nos enseña, nos moldea, nos hace depender absolutamente de Él. Es fácil estar en la montaña donde la gloria de Dios está continuamente, pero es más difícil estar en los valles de hueso seco, en los cementerios. Es ahí donde Dios nos lleva para hablar profundamente a nuestro corazón. Si te encontrás en ese lugar, no tengas miedo. Dios te llevó a ese lugar. Dios te llevó. Y después quiero cerrar puntualmente
hablarnos como comunidad de fe que somos. Acá afuera hay un mundo que se está perdiendo. Hay un mundo lleno de valles de huesos secos. Y nosotros tenemos la palabra de esperanza para cada uno de ellos, para decirle que Jesús los ama, que Jesús puede cambiar sus vidas, que Jesús quiere ofrecerles vida eterna, que sus vidas pueden cambiar completamente para siempre. O sea, yo te animo hoy, para terminar, es cómo estás hablando. Evalúate cómo estás hablando, cómo es tu manera de hablar. ¿Sos negativo? ¿Sos positivo? ¿Te alineás a la palabra de Dios? ¿Confías en la palabra de Dios? ¿Te alineás a lo que Dios dice en su palabra? Y después, que Dios tiene poder sobre lo imposible que estemos atravesando. Dios tiene poder sobre el problema que estás atravesando. Dios tiene poder sobre la situación que estás atravesando. ¿Sabías esto? Dios tiene poder. Tal vez decís, che, Dios tiene poder sobre este problema. Dios tiene poder. Levanta un valle de huesos secos y lo puede hacer también con tu problema. ¿Sí? Yo te invito a cerrar tus ojos. Oramos. No sé cuál es el valle de huesos secos que tal vez estás pasando. No sé cuál es el problema que te toca atravesar. No sé si esos huesos son secos y en gran manera y decís, esto no tiene solución. No, esto no va a cambiar. Esto va de mal en peor. No le veo buen fin a todo esto. Déjame decirte que Dios se especializa en hacer lo imposible posible. Dios se especializa en cambiar personas. Dios se especializa en cambiar esas situaciones. Este Dios no es el Dios de la lógica, que ve lo que nuestros ojos están viendo. Este Dios es poderoso. Este Dios trasciende lo natural y se mueve en lo sobrenatural. No es cuestión de andar soltando palabras y hablando por ahí y pisando con nuestra planta de los pies cualquier cosa. Es alinearnos y escuchar la palabra de Dios. Cuando se le venga esa palabra y se haga rema en tu vida y el Espíritu Santo recuerde eso que habías leído y puedas ponerlo por obra, déjame decirte que la mano de Dios se va a mover a tu favor. Un estruendo se va a escuchar. En el ambiente espiritual algo se va a romper. Y es la palabra de Dios la que produce eso. Porque la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para exhortar, para redarguir. Penetra hasta lo profundo del corazón. Discierne los pensamientos. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios regenera. La palabra de Dios transforma. Debemos alinearnos a la palabra de Dios. Yo te invito a que te alinees a la palabra de Dios. En un momento Ezequiel, Dios le dijo, come este rollo. Hablando simbólicamente de la palabra de Dios. Y él cuando se la comió dijo, ¡ay! Qué bien que me hace esto a mi vientre. Es como miel a mi paladar. La palabra de Dios nos ilumina. Es lumbrera nuestro camino. Por más torpe que seamos, la palabra de Dios nos abre el camino, nos enseña. Aliñate a la palabra de Dios. Caminá en la palabra de Dios. Cree en las promesas de Dios. Que aunque ande en valles de sombra y de muerte, no vas a tener mal alguno. Imponele a tu alma, como decía el salmista cuando está desesperado y ve que la situación es horrible, que no tiene cambio. Decirle, alma mía, ¿por qué te abates? Confía en el Señor, porque aún hemos de alabarle. Camina en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son sí y amén en Él y en nosotros para gloria de Dios. Tal vez estás seco y necesitas que el Espíritu Santo sople dentro de ti. Tal vez te encontrás con carnes y huesos, pero no hay vida dentro tuyo. El Espíritu Santo nos anima a darnos vida, a fortalecernos, a decirnos, hay una vida totalmente diferente. Lo que decía el salmista, podemos estar pasando por valles de sombra y de muerte, pero el salmista decía, ay Señor, hay delicias a tu diestra. En tu presencia y plenitud de gozo. Puedo estar pasando por un valle de huesos secos,
pero tengo gozo porque tengo tu presencia, porque tengo tu espíritu dentro de mí, porque tu presencia está sobre mí. Señor, he hablado lo que pusiste en mi corazón. Tal vez con ni el mejor semblante, ni la mejor actitud, pero sé que vos sos poderoso, Dios, y que tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que cambia. Simplemente fui el vocero de lo que pusiste en mi corazón. Señor, bendecí la vida de mis hermanos, bendecílos. Señor, si hay personas que están pasando por valles de huesos secos, Señor, ellos puedan agarrarse de vos, puedan confiar en vos, puedan escucharte y obedecer tu voz. Espíritu Santo, te amamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.